Tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a ver nuestro siguiente tema. Nuestro tema de esta semana se llama contradicción de tesis. Vamos a ver cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los circuitos colegiados, tanto administrativos, ujú, y también cómo los derechos humanos entran en contradicción de una tesis, cuando realmente una tesis no ayuda o creen que no sirve para nada, es cuando entran en una contradicción. ¿Ok? Aquí vemos que el séptimo tribunal colegiado en materia civil y el primer circuito, la jurisprudencia de la Corte de la CNDH, van a entrar en una controversia, van a entrar en criterio eh, diferente cada quien. ¿Por qué? Por una interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de los derechos humanos. Ese es el tema, ¿ok? Los derechos humanos. Aquí el tema de la contradicción de tesis en derechos humanos es de si los derechos humanos están al nivel de un tratado internacional o si están solamente como un tratado, ¿ok? Debemos de entender que aquí, si los derechos humanos pasan el nivel, entonces estarían pasando nuestra constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Que un tratado internacional sería más alto que nuestra constitución. Y esa es la contradicción de tesis, que eso es lo que vamos a ver en este momento. Si realmente la tesis nos va a ayudar para hablar referente a derechos humanos o realmente la tesis se cita solamente para saber de derechos humanos. ¿Ok? Son dos temas totalmente diferentes. Bien, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema se llama posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución, lo que yo les estaba comentando. La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Seamos sinceros, se supone que aquí en México no puede haber nada más alto que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Ok? Entonces, si un tratado internacional va a estar por encima de nuestra constitución, entonces cualquier tratado tiene que ser respetado antes de la constitución. Se supone que los tratados internacionales o están por debajo o solamente pueden estar a la par de la constitución. Y estoy hablando de tratados internacionales que realmente tengan fuerza, no cualquier tipo de tratado internacional. En México hace infinidad de tratados internacionales con todo el mundo, con todos los países. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos restricciones con nada, no estamos, en pocas palabras, no estamos peleados con nadie, para pronto. ¿Ok? No hay guerras con nosotros, nosotros no peleamos con Estados Unidos, nosotros no peleamos con Rusia, nosotros no peleamos con Israel, nosotros no peleamos con nadie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo dejar que si hago tratados internacionales con todo el mundo, cómo puedo dejar que un tratado internacional pase la jerarquía constitucional? Entonces sí estaríamos en un problema. Pero dice, primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito, conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado de México se ubican al nivel de la Constitución. Eso es lo que dice el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito. Eso es lo que dice, que la Constitución se va a ubicar por a nivel, el Tratado Internacional se va a ubicar a nivel de nuestra Constitución. Eso es lo que dice el primer tribunal colegiado en materia administrativa. Pero, ¿qué es lo que dicen los demás? Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ubican jerárquicamente por encima de la Constitución. A ver, o están al nivel, o están encima, o están por debajo. No pueden pelear que un tratado internacional esté por encima de nuestra Constitución. Puede estar al nivel,
pero no por encima, o puede estar por debajo. La séptima Tribunal Colegiado en Materia Civil nos dice que jerárquicamente tiene que estar por debajo de nuestra Constitución. Ahí es donde entra la, el pleito en materia de las tesis. Ahí es donde entran las contradicciones. Es por eso que nosotros cuando ocupamos una tesis, acuérdense que les había yo comentado que las tesis son 4 sentencias. Cuando son 5 se vuelve jurisprudencia. Entonces ya no hay nada que decir. Pero cuando una tesis aislada con 4 sentencias, también se vuelve una tesis aislada y la podemos ocupar. ¿Ok? Y podemos ocupar esa tesis citándola. Por ejemplo, si yo tengo un problema en derechos humanos, ese es el problema que estamos ahorita entrando en controversia. Si un tratado internacional, como por ejemplo con las Naciones Unidas, va a estar por encima de mi constitución, entonces ellos van a venir a resolver el problema. ¿Por qué? Porque la constitución no puede resolver, no hay una jerarquía, ¿ok? No hay una jerarquía. Si un tratado internacional está al mismo nivel que la constitución tampoco no va a poder resolver de algo que está a la par. Van a tener que citar a tribunales fuera del país, como son los sudamericanos, la Corte Internacional. ¿Ok? Entonces, si estuviera a la par, esa situación en común como son los derechos humanos no podría la Constitución realmente resolver. Tendríamos que citar otros juzgados, como son los interamericanos o los internacionales. ¿Ok? Pero entonces, lo que dice el séptimo Tribunal Colegiado en materia civil, que jerárquicamente debe de estar por debajo de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque de esa manera la Constitución es el que va a resolver ese problema. ¿Ok? De esa misma manera, él es quien va a resolver esa controversia. Como por ejemplo, resolución y trascendencia, las normas de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos. ¿Cómo creen que no se va a relacionar en términos jerárquicos? Los derechos humanos constituyen el parámetro del control de regularidad constitucional. Yo entiendo perfectamente que nosotros tenemos 136 artículos en nuestra Constitución, los cuales de ellos del 89, no es cierto, miento, del 39 en adelante, hablan sobre los derechos humanos. ¿Ok? Hablan sobre los derechos humanos, sí, pero todos los demás hablan de garantías que nosotros tenemos. Entonces, si habla de garantías, ¿qué quiere decir? Que la Constitución tiene una propia garantía, no puede estar por encima de, ¿cómo se llama? Un tratado internacional o una norma de derechos humanos, en este caso, no puede estar por encima de nuestra Constitución, porque dice, no se relacionan en términos jerárquicos. Claro que no se van a relacionar nunca. ¿Por qué? Porque la Constitución es la máxima autoridad, no puede estar arriba una norma de derechos humanos que esté por arriba de un artículo de la Constitución. Los derechos humanos constituyen el parámetro del control de regularidad constitucional. Sí, sí los regulan, ciertamente, eso es lo que dice este problema, esta controversia de tesis, sí lo regula, más no es jerarquía los derechos humanos. Por eso es ahí donde entran las controversias. Por ejemplo, aquí dice resolución de este tema en particular. Vamos a ver 2 temas hoy, pero de este tema que es, vuelvo a repetir el tema, chicos. Posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución. ¿Ok? Ese es el tema. Resolución y trascendencia. Debe de realizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad.
cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a la iniciativa de la norma constitucional. En pocas palabras, chicos, ¿cómo se resolvió esta controversia de tesis? Que no hay nada por encima de nuestra Constitución. ¿Ok? ¿Cómo se resolvió este tema? ¿Cómo resolvieron este tema los eruditas en cuestión de artículos o de derechos humanos? ¿Cómo se resolvió? Que nada puede estar por arriba de la Constitución política. Debe de estar indicada la norma en la Constitución primero. No puedes hacer un artículo por arriba de nuestra Constitución. No puede haber una Constitución de derechos humanos. De esa manera sería jerárquicamente más fuerte una norma de derechos humanos que nuestra Constitución. Entonces, los que resolvieron todo esto fue Suprema Corte de Justicia y Tribunal Colegiados de Circuito. ¿Cómo resolvieron? Una vez más les comento, se realizó la validez de todas las normas y actos de autoridad. Ellos se dieron cuenta cuáles eran los actos de autoridad y obvio lo pusieron en un artículo que dice que es norma constitucional, o sea que los derechos humanos no están por encima de nuestra Constitución. Ese fue nuestro primer tema en cuestión de controversia. Vamos a ver nuestro segundo tema, chicos. Segundo tema, valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí vamos a hablar ahora, ya hablamos de controversia de tesis, ahora vamos a hablar si realmente la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene más valor. ¿Qué tanto valor tiene si tú llegas a citar una jurisprudencia, ojo, que no sea nacional, que ya sea interamericana? Acuérdense que hay todo tipo de jurisprudencias que vamos a ocupar a nivel nacional y jurisprudencias que vamos a ocupar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque para eso son los tratados internacionales, para tener validez fuera del territorio mexicano. ¿Ok? En el tema pasado estuvimos viendo si los derechos humanos pesaban más que nuestra Constitución. Ya nos dimos cuenta que no hay nada arriba de la Constitución. Entonces todos los artículos tienen que ser vistos primero ante la Constitución. Arriba de la Constitución no hay nada. Entonces esa controversia de tesis se aclaró diciendo que primero es la Constitución. Aquí vamos a ver el valor de una jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de la Nación, si realmente nos va a servir o simplemente la van a desechar. Un segundito. Bien, las otras estuvieron resolviendo los tribunales colegiados civiles y de trabajo. En este caso entró el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito, señalando que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos era obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que si tú citas una jurisprudencia en materia de derechos humanos, te la tienen que aceptar. Pero ojo, no todas las jurisprudencias citadas, tanto nacionales como internacionales, te van a servir. Por eso entra la controversia una vez más. Pero esta vez no fue una controversia entre tesis, ahora es una controversia entre jurisprudencias. Vamos a ver qué le comenta o le contesta el otro tribunal. Por ejemplo, vamos a empezar la jurisprudencia de la Corte IDH, criterio orientador, interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de los derechos humanos. Resolución y trascendencia. La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vinculante por todos los órganos jurisdiccionales siempre que favorezca en mayor medida a la persona. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que una jurisprudencia no la puedes citar
tú no la puedes citar si realmente no favorece en mayor medida a las personas. Les había comentado referente a las jurisprudencias que podemos cortar, podemos resolver, podemos editar, podemos cambiar, pero en cuestiones internacionales, en este caso interoamericanas, obvio ya no dentro de nuestro país, las jurisprudencias pues obvio no las puedes ocupar si no favorecen el mayor medida a las personas. ¿Qué quiere decir? Que de un 90%, de un 100% de tu jurisprudencia, un 90% tiene que estar favoreciendo a la persona. Les comentaba yo referente a las jurisprudencias que, bueno, ocupo esta parte, cito esta parte y lo demás lo desecho. ¿Por qué? Porque no me sirve, pero la puedo adaptar con otra. Ahí ya lleno mi jurisprudencia. ¿Okay? En este sentido, no. La resolución salió que si la jurisprudencia o los vínculos de los órganos jurisdiccionales siempre deben de favorecer en mayor medida a las personas. Si no favorece de un 90% una jurisprudencia, simplemente se desecha, chicos. Simplemente no sirve esa jurisprudencia y se da por obsoleta y automáticamente la tienen que cambiar. ¿Ok? La tienen que cambiar de esa manera. Por eso aquí no hubo una controversia tan fuerte como la otra, si los derechos humanos pesan más que la Constitución, si debe de estar arriba, si debe de estar abajo. Ahí entró una controversia completa. Tanto el Estado como las tendencias interamericanas e internacionales pelearon y se quedó de que no hay nada arriba de la Constitución. Pero aquí no, aquí la resolución tiene que ser al 100%. Aquí la resolución tiene que ser el 90% de la jurisprudencia te sirva a la persona para que no tengas un problema a futuro. ¿Ok? Aquí no fue tan fuerte la controversia. Hubo una controversia porque realmente no sabían si la iban a ocupar o no la iban a ocupar o se desechaba. Pero automáticamente todos quedaron en acuerdo en que la mayor parte de las jurisprudencias tienen que estar al 100% o el 90% favoreciendo a las personas. La resolución y la trascendencia, en caso de la contradicción entre la resolución de la Corte y la Constitución del tema de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional. Las conclusiones generales, sí existen contradicción de tesis. ¿Ok? ¿Cómo vas a medir esto? Cuando entran en contradicción, chicos, ya sea de tesis o de jurisprudencia, se debe de votar. Por ejemplo, en el tema 1 fueron 10 votos a favor. ¿Ok? Fueron 10 votos. De 15 fueron 10. ¿Ok? ¿Quiénes estuvieron? Gutiérrez, Luna, Franco, Saldívar, Pardo, Aguilar, Valls, Sánchez, Cordero, Pérez y el ministro Silva. ¿Ok? Todos ellos votaron a favor. Por eso se quedó que nuestro primer tema quedó a favor. Nuestro primer tema. No hay nada arriba. En el segundo tema quedaron 6 votos a favor. Gutiérrez, Cosio, Saldívar, Valls, Sánchez, Cordero y el ministro Silva. Ellos votaron a que el 100% de nuestras personas tienen que tener el 100% de protección para hacer una tesis interoamericana. ¿Ok? Estamos hablando que la mayoría de votos de 15 personas que se hizo la votación, en el tema número 1, 10 votó que sí, que nuestra constitución es primero. Por eso entró una conclusión general y una controversia de tesis de 15 personas, tanto de nivel internacional como de nuestro estado. Estado me refiero a todo el país, ¿ok? A nuestro estado se hizo la controversia, 5 salieron en contra, 10 a favor. Entonces, por lo tanto, se vuelve una tesis, ya no es una tesis aislada ni una tesis en controversia, se vuelve tesis y la puedes ya ocupar sin ningún problema. ¿Ok? Y en el segundo tema, 6 votos a favor.
¿ok? Quedaron 6 votos a favor. Entonces, por lo tanto, sí alcanzaron arañando de que la tesis o la jurisprudencia más bien, la jurisprudencia debe de cubrir el 90% para poderla hacer una tesis, una jurisprudencia interamericana y poderlo ocupar pasando tu estado. Esta jurisprudencia, chicos, la puede citar cualquiera, porque es a nivel interamericana, no es una jurisprudencia propia de México. ¿Ok? Cualquiera puede citar esta jurisprudencia. ¿Sale? Ya quedó porque en temas interamericanos, desde Canadá hasta Brasil, pueden estar ocupando este tipo de jurisprudencia. ¿Para qué? Para que puedan trabajar los derechos humanos a su conveniencia. ¿Cómo? Pues obvio teniendo una protección. ¿Ok? Bien, chicos, pues como verán, este es lo que se le llama controversia de tesis, estarse peleando si realmente una tesis va a funcionar de manera correcta o simplemente la van a desechar. Ya se dieron cuenta que hay tesis que quieren sobreponerse a la Constitución, pero obvio, nuestro Senado no, no lo acepta. Y eso para mí se me hace algo justo, algo que realmente es razonable. No puede haber un documento internacional como es un tratado que venga a poner orden a tu país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, tú no vas a poder resolver del tema. Un país no va a poder resolver del tema de derechos humanos sin no tener que buscar cortes interamericanas o cortes internacionales. Como puede ser que una corte interamericana o una corte internacional venga a aclarar los problemas de tu país. Nunca va a suceder, ni debe de suceder. Pero es bonito, ahí es donde entramos y nos damos cuenta de las controversias, de las tesis, de que sí, de que no. Esto pasa, chicos, esto lo estuvimos viendo a nivel internacional, pero las tesis y la controversia de tesis también existen a nivel nacional. Hay tesis que no sirven para nada, pero las quieren meter y las están trabajando. Pero como no hay nadie que entre en contradicción, es por eso que la tesis la siguen trabajando. ¿Ok? Vamos a hablar, por ejemplo, de personas interdictas. Acabo de tener un asunto de personas interdictas. ¿Cómo puedes tú citar una jurisprudencia de una persona interdicta que dice que es inimputable cuando realmente sí cometió el delito? En la corte, cuando tú vas a juicio a la persona, en ese momento se le tienen que hacer todos los exámenes para realmente saber si es una persona inimputable. ¿Ok? Pero un castigo tiene que tener. Si a lo mejor psiquiátricamente está muy mal, lo tienen que mandar a un psiquiátrico. ¿Ok? Es una persona imputable, pero no quiere decir que va a estar en la calle cometiendo más delitos. Entonces se tiene que ir a un psiquiátrico. ¿Ok? Ahí es donde entra una controversia de tesis, porque la tesis claramente dice que cualquier persona que no esté en sus capacidades automáticamente es inimputable. Es inimputable, pero está haciendo daños, sí comete los delitos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vas a decir tú a esa señora, a ese papá, de que, híjoles, es que como es inimputable, lo voy a soltar? Es que está bien loquito, pues sí está loco, pero mató a mi hija, asesinó a mi hijo. O sea, no lo vas a meter a población porque sabes de antemano que va a terminar muriéndose allá, pero si tiene un castigo como, pues bueno, para eso existen también los psiquiátricos. Y esa tendría que estar ahí cumpliendo su pena. Pero bueno, chicos, este tema es bastante interesante. A mí me gusta en lo personal lo que son las controversias de tesis, porque es estar como que discutiendo el tema. Y de discutir el tema, hay 15 personas en el cual votan y dicen si nos conviene, no nos conviene, por qué y por qué sí. ¿Sale? Pero este tema me encanta. Me fascina la controversia de tesis. Vamos a estar haciendo una dinámica de esto, de una controversia de tesis. Ustedes van a exponer una tesis y de ahí la vamos a estar peleando. Y la mejor opinión
o quien defienda mejor la tesis, ese se va a quedar, igual y por ahí les queda, les regalo algo, ¿vale? Pero vamos a estar trabajando con las controversias de tesis. Bien, chicos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.